En el vertiginoso mundo de las altas finanzas, donde cada movimiento es una calculada jugada de poder, un hombre creía tenerlo todo. Acostumbrado a que el mundo se doblegara ante su apellido y su fortuna, se topa con la única persona inmune a su influencia, una mujer cuya riqueza reside en su intelecto y su inquebrantable integridad. Lo que comienza como un juego de conquista se transforma en un viaje inesperado hacia el autodescubrimiento, demostrando que el verdadero valor no se encuentra en una cuenta bancaria, sino en la valentía de ser vulnerable. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Confesiones de la Noche. Publicamos videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Una mujer camina por la galería más exclusiva de Recoleta, ignorando completamente las miradas de admiración. Su vestido negro abraza su figura con elegancia discreta, mientras contempla una pintura de Raquel Forner. Detrás de ella, Alejandro Cárdenas, el CEO más codiciado de Argentina, la observa fascinado. Por primera vez en sus 35 años, una mujer no voltea cuando él entra a un lugar. Por primera vez, él es quien persigue una mirada que no llega. Esta noche el cazador se convierte en presa y el hombre que siempre tuvo todo descubrirá que hay algo que su dinero no puede comprar. El corazón de Sofía Navarro. La lluvia golpeaba suavemente los ventanales del piso 52, creando un ritmo hipnótico que acompañaba los últimos acordes de la reunión más importante del trimestre. Alejandro Cárdenas ajustó el gemelo de platino en su camisa italiana, mientras observaba cómo los ejecutivos de la competencia salían derrotados de su oficina. Otra adquisición exitosa, otro imperio que se sumaba a su colección personal de victorias. A sus 35 años, Alejandro había construido un imperio que abarcaba desde bienes raíces hasta tecnología de punta, convirtiendo cada negociación en una obra de arte y cada adversario en un admirador involuntario. Su rostro había aparecido en las portadas de Forbes Argentina durante 3 años consecutivos, y su vida personal era tema constante en las páginas de sociales. Alto, de cabello negro, perfectamente peinado hacia atrás y ojos verde esmeralda que parecían leer los pensamientos más íntimos. Alejandro Cárdenas era la definición viviente del éxito masculino en la Argentina del siglo XXI. Señor Cárdenas. La voz aterciopelada de Laura, su asistente personal, interrumpió sus pensamientos. Su chofer ya lo espera abajo. La inauguración de la Galería Prisma comenzó hace 15 minutos. Alejandro sonrió con esa sonrisa que había derretido corazones desde París hasta Nueva York. Las galerías de arte eran su terreno de caza favorito. Mujeres sofisticadas, intelectuales, con ese aire de misterio que lo intrigaba por aproximadamente 3 semanas antes de aburrirse. Esta noche no sería diferente. El Maserati, Gran Turismo plateado, se deslizó por las calles húmedas de Recoleta como un felino elegante. Alejandro revisó los mensajes en su teléfono. 17 invitaciones para cenar, 5 propuestas de negocios y 23 fotografías sugestivas de mujeres que esperaban capturar su atención. Eliminó todos los mensajes sin siquiera leerlos completamente. La rutina se había vuelto predecible, casi aburrida. La Galería Prisma brillaba como una joya en medio de la noche porteña. Luces doradas bañaban la fachada de cristal y acero, mientras siluetas elegantes se movían en el interior como figuras de un ballet exclusivo. Alejandro descendió del automóvil e inmediatamente sintió las miradas magnetizadas hacia su figura. Los flashes de las cámaras lo recibieron como viejos amigos y sonrió automáticamente mientras ajustaba la corbata de seda italiana. Alejandro, qué gusto verte aquí. La voz estridente de Valeria Torres, heredera de una fortuna hotelera y coleccionista de hombres poderosos, lo interceptó antes de que
pudiera dar 3 pasos dentro de la galería. Su vestido rojo ceñido parecía diseñado específicamente para llamar su atención, y sus ojos, delineados con precisión quirúrgica, lo miraban con esa mezcla de adoración y hambre que él conocía también. Valeria, siempre radiante, respondió con cortesía automática, besando su mejilla mientras ya planeaba su escape. Disculpa. Quiero admirar las obras antes de que la multitud haga imposible apreciarlas. Se alejó con la elegancia de quien ha perfeccionado el arte de la evasión social, atravesando grupos de invitados que se separaban a su paso como el mar ante Moisés. Conversaciones se detenían a medias cuando pasaba cerca. Copas de champán se alzaban en su dirección, y más de una mirada femenina lo siguió con interés evidente. Fue entonces cuando la vio en el rincón más alejado de la galería, frente a una pintura de Raquel Forner que representaba un corazón expuesto y sangrante. Había una mujer que no había volteado ni una sola vez hacia él. Su cabello castaño cobrizo caía en ondas naturales sobre sus hombros desnudos, contrastando con un vestido negro de corte clásico que abrazaba su figura sin vulgaridad. Llevaba zapatos de tacón mediano, no las alturas imposibles que la mayoría de las mujeres usaban para impresionarlo, y en su mano derecha sostenía una copa de vino tinto que apenas había tocado. Lo que más intrigó a Alejandro no fue su belleza serena y natural, sino su absoluta indiferencia hacia todo lo que sucedía a su alrededor. Mientras el resto de los invitados socializaban, tomaban selfies y buscaban ser vistos, ella contemplaba la pintura con una concentración tan intensa que parecía estar sosteniendo una conversación silenciosa con la obra de arte. Por primera vez en años, Alejandro sintió curiosidad genuina por una mujer. Se acercó con la confianza de quien nunca ha sido rechazado, deteniéndose a una distancia respetable, pero lo suficientemente cerca como para capturar su atención. Esperó. Nada. La mujer continuó estudiando la pintura como si él fuera invisible. Es fascinante cómo Forner logra transmitirnos su dolor más íntimo a través de símbolos tan universales. Comentó con su voz más seductora, la misma que había conquistado a modelos, actrices y empresarias en 3 continentes. La mujer giró ligeramente la cabeza hacia él y Alejandro se encontró mirando unos ojos color miel que lo evaluaron con una frialdad que jamás había experimentado. No había reconocimiento, no había el destello de interés que siempre provocaba, no había la sonrisa coqueta que esperaba, solo una mirada directa, inteligente y completamente inmune a su presencia. «Es interesante», respondió con una voz melodiosa, pero distante, «que menciones el dolor universal cuando la mayoría de las personas que pasan por aquí solo ven el precio de la obra en el catálogo». Su tono no era hostil, pero tampoco invitante. Era el tono de alguien que había escuchado miles de intentos de conversación y había desarrollado la habilidad de detectar la superficialidad desde la primera palabra. Alejandro sintió algo completamente desconocido, el sabor de un desafío real. «Tienes razón», admitió genuinamente sorprendido por su propia honestidad. «Confesaré que mi primera reacción fue notar el precio, pero ahora que la miro, realmente veo algo más. Veo a una mujer que se desnudó emocionalmente para que el mundo pudiera entender que la vulnerabilidad también es fortaleza». Esta vez, la mujer lo miró completamente. Sus ojos, miel, lo escanearon desde el cabello perfectamente peinado hasta los zapatos Oxford hechos a mano, pero no con admiración, sino con una evaluación clínica que lo hizo sentir extrañamente expuesto. «¿Y qué te hace pensar que entiendes la vulnerabilidad?», preguntó, y aunque su tono seguía siendo neutro, había algo en la pregunta que sugería que ya había llegado a sus propias conclusiones sobre él. Alejandro se dio cuenta de que esta conversación
Era diferente a cualquier otra que hubiera tenido en una década. No había coqueteo, no había el juego sutil de seducción al que estaba acostumbrado. Esta mujer lo estaba desafiando intelectual y emocionalmente, y por primera vez en años él no tenía una respuesta preparada. «Creo que todos tenemos vulnerabilidades», respondió lentamente, «aunque algunos seamos mejores que otros, ocultándolas detrás de ciertos elementos de distracción. Como el dinero, por ejemplo», dijo ella, y aunque no sonrió, había un destello de algo parecido al humor en sus ojos, o el poder o la reputación. «Exactamente como eso», admitió Alejandro, sintiendo que esta mujer había logrado en 5 minutos lo que nadie más había conseguido en años, hacerlo reflexionar sobre sí mismo. Sofía Navarro se presentó finalmente extendiendo una mano que él tomó con más cuidado del que solía emplear. Su piel era suave, pero su apretón firme, y cuando sus ojos se encontraron durante el saludo, Alejandro sintió una corriente eléctrica que no tenía nada que ver con atracción física y todo que ver con conexión mental. «Alejandro Cárdenas», respondió esperando algún signo de reconocimiento, algún cambio en su expresión que indicara que había escuchado su nombre antes. «Mucho gusto, Alejandro», dijo simplemente, y liberó su mano para volver a contemplar la pintura. El desconcierto de Alejandro fue total. En un país donde su nombre aparecía regularmente en los medios, donde sus decisiones empresariales afectaban la economía nacional y donde su vida personal era seguida como una telenovela, esta mujer lo había tratado como un desconocido cualquiera, y lo más perturbador de todo era que parecía completamente genuina en su indiferencia. «¿Eres coleccionista?», preguntó genuinamente curioso por conocer más sobre esta mujer enigmática. «Restauradora», respondió sin apartar la mirada de la pintura. «Me especializo en arte argentino del siglo XX. Esta pieza en particular ha sido una obsesión personal durante años. La técnica de Forner para combinar realismo con simbolismo surrealista es extraordinaria. Pero lo que más me fascina es cómo logró que su dolor personal se convirtiera en sanación universal». Alejandro la observó mientras hablaba, notando cómo su rostro se iluminaba sutilmente cuando discutía su pasión profesional. No era la animación exagerada que había visto en mujeres tratando de impresionarlo, sino una luz interior genuina que la hacía aún más hermosa. «Debe ser increíble dedicar la vida a preservar la belleza», comentó. Y esta vez su interés era completamente auténtico. Sofía lo miró nuevamente y por primera vez su expresión se suavizó ligeramente. «Es gratificante», admitió, «aunque también puede ser solitario. La gente tiende a preferir la belleza nueva y llamativa por encima de la belleza antigua y compleja». Había algo en la forma en que lo dijo que sugería que no estaba hablando solo de arte, y Alejandro sintió un impulso inesperado de conocer la historia detrás de esa observación. «¿Y tú qué prefieres?», preguntó. «La complejidad siempre gana», respondió sin dudar. «Las cosas fáciles de obtener rara vez valen la pena mantener». Sus ojos se encontraron nuevamente, y esta vez Alejandro sintió que ella lo estaba evaluando no como el CEO millonario que aparecía en las revistas, sino como el hombre que podía ser debajo de toda esa construcción social. «Sofía», una voz masculina interrumpió el momento. Un hombre distinguido de aproximadamente 50 años se acercó con una sonrisa profesional. «El curador quiere presentarte a algunos inversionistas potenciales para el proyecto de restauración». «Por supuesto, Daniel», respondió Sofía, y Alejandro notó cómo su postura se enderezó ligeramente, como si se estuviera preparando para actuar un papel. «Fue un placer conocerte, Alejandro». Le extendió la mano nuevamente y cuando él la tomó, ella añadió con una sonrisa que no llegó completamente a sus ojos: «Espero que encuentres lo que realmente estás buscando esta noche». Y con esa frase que sonaba más a
Desafío que a despedida, Sofía Navarro desapareció entre la multitud, dejando a Alejandro Cárdenas con la sensación completamente nueva de haber perdido algo importante antes de siquiera entender que había tenido la oportunidad de ganar. Por el resto de la noche, mientras sonreía automáticamente para las fotografías y mantenía conversaciones superficiales sobre mercados emergentes y oportunidades de inversión, una parte de su mente siguió a la mujer del vestido negro, que había logrado algo que él había creído imposible, hacerlo sentir completamente ordinario y extraordinariamente intrigado al mismo tiempo. Cuando finalmente salió de la galería a las 2 de la mañana, después de rechazar cortésmente 3 invitaciones para continuar la noche en lugares más íntimos, Alejandro se dio cuenta de que por primera vez en años no tenía ganas de conquistar a nadie más. Solo quería volver a ver a la mujer que había sido inmune a su encanto y descubrir si era posible que alguien como él pudiera llegar a merecer la atención genuina de alguien como ella. El Maserati se deslizó nuevamente por las calles de la ciudad de Buenos Aires, pero esta vez Alejandro no revisó sus mensajes. En lugar de eso, contempló su reflejo en la ventana y se preguntó por primera vez en décadas quién era realmente cuando se quitaba el traje de poder y la máscara del éxito. La respuesta lo inquietó más de lo que esperaba. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Confesiones de la Noche. Publicamos videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. El aroma del café colombiano de grano selecto llenaba la oficina ejecutiva mientras Alejandro revisaba los reportes financieros del trimestre. 3 días habían pasado desde la inauguración en la Galería Prisma y por primera vez en su carrera empresarial su mente se distraía de los números para vagar hacia unos ojos color miel y una sonrisa que no había sido para él. Señor Cárdenas. Laura entró con su elegancia habitual, portando una carpeta de cuero italiano. Aquí están los informes que solicitó sobre la Galería Prisma. Y hizo una pausa casi imperceptible. La información sobre la señorita Sofía Navarro que pidió ayer. Alejandro alzó la vista sintiendo una mezcla de anticipación y algo parecido a la culpa. Nunca antes había investigado a una mujer, pero Sofía había despertado una curiosidad que trascendía lo romántico para convertirse en algo casi obsesivo. Gracias, Laura. Y recuerda, esta información es completamente confidencial. Por supuesto, señor. Cuando se quedó solo, Alejandro abrió la carpeta con manos que temblaron ligeramente. La primera página contenía una fotografía profesional. Sofía, en su taller de restauración, concentrada en una pintura colonial, con el cabello recogido en un moño despeinado y una expresión de total absorción en su trabajo. Se veía aún más hermosa sin maquillaje, con esa belleza natural que no necesitaba adornos artificiales. Los datos lo sorprendieron. Sofía Navarro, 32 años, maestra en restauración de arte por la Universidad de Buenos Aires, especialización en École des Beaux-Arts de París, propietaria de Legado, uno de los talleres de restauración más prestigiosos de Latinoamérica. Sus clientes incluían museos nacionales, coleccionistas privados y casas de subasta internacionales. Pero lo que más captó su atención fue una nota al margen. Rechazó 3 ofertas de adquisición empresarial en los últimos 2 años, incluyendo una propuesta de Grupo Acosta por $5.000, una suma que la mayoría de las personas consideraría imposible de rechazar, y ella la había descartado sin aparentemente pestañear. Alejandro sintió una mezcla de admiración y fascinación. Esta mujer no solo era inmune a su encanto personal, sino también a las tentaciones económicas que movían al 99% de la población.
Continuó leyendo. Había nacido en una familia de clase media en San Telmo, hija de un profesor de historia del arte y una psicóloga. Becaria desde los 16 años, había financiado sus estudios superiores con trabajos de medio tiempo y una beca de excelencia académica. No había rastros de escándalos, relaciones públicas llamativas o presencia en redes sociales, más allá de una página profesional para su taller. La última página contenía información personal que lo hizo detenerse por completo. 5 años atrás, Sofía había estado comprometida con Mateo Castillo, heredero de una fortuna ganadera. El compromiso se había roto abruptamente 3 semanas antes de la boda, y según fuentes cercanas, la razón había sido diferencias irreconciliables sobre el futuro profesional de la novia. Alejandro cerró la carpeta lentamente. Ahora entendía la frialdad calculada con la que Sofía lo había evaluado, la forma en que había mencionado que las personas preferían la belleza nueva y llamativa por encima de la antigua y compleja. Alguien había tratado de cambiarla, de convertirla en un accesorio decorativo de su éxito, y ella había tenido el valor de alejarse. Una mezcla de respeto y determinación se apoderó de él. Si quería conocer realmente a Sofía Navarro, tendría que demostrar que era diferente a los hombres de su pasado. Tendría que ganarse su respeto antes de siquiera soñar con capturar su interés romántico. Tomó su teléfono y marcó el número de Laura. Necesito que me consigas una cita con la directora del Museo de Bellas Artes de la Nación. Quiero hacer una donación importante para su programa de restauración. 2 horas después, Alejandro caminaba por los pasillos del museo, acompañado por la directora Elena Ríos, una mujer de 60 años, con la energía de alguien apasionado por su trabajo. Señor Cárdenas, no puede imaginar lo que esta donación significará para nuestro programa, decía Elena mientras lo guiaba hacia el taller de restauración. Podremos salvar piezas que considerábamos perdidas para siempre. Es un honor contribuir a la preservación del arte argentino, respondió Alejandro, aunque su verdadera motivación tenía ojos color miel y una sonrisa escéptica. Precisamente por eso quería presentarle a nuestra consultora estrella. Sofía Navarro es la mejor restauradora del país y será quien supervise los proyectos más importantes. El corazón de Alejandro se aceleró cuando Elena abrió la puerta del taller. Sofía estaba inclinada sobre una mesa de trabajo usando un microscopio para examinar los detalles de una pintura del siglo XVII. Llevaba un delantal blanco sobre una blusa azul marino y jeans, el cabello recogido con un lápiz atravesado como gancho improvisado. Se veía profesional, concentrada y completamente ajena a su presencia. Sofía, querida, quiero presentarte a nuestro benefactor. Alejandro Cárdenas ha hecho una donación extraordinaria para el programa de restauración. Sofía alzó la vista del microscopio y cuando sus ojos se encontraron con los de Alejandro, su expresión no mostró ni sorpresa ni complacencia, solo una evaluación fría y calculada que parecía preguntarle: ¿qué estás haciendo realmente aquí? Señor Cárdenas, dijo levantándose y quitándose los guantes de látex con movimientos deliberados. ¡Qué coincidencia tan interesante encontrarlo aquí! Su tono era cortés, pero distante. El tono de alguien que había desarrollado la habilidad de mantener conversaciones profesionales sin revelar ningún sentimiento personal. El señor Cárdenas está muy interesado en el arte argentino, intervino Elena con entusiasmo. Acaba de donar $200,000 para nuestro programa. Los ojos de Sofía se entornaron ligeramente y Alejandro supo que ella había conectado los puntos inmediatamente. Esta donación no era una coincidencia y ella lo sabía. ¡Qué generoso!, comentó con una sonrisa que no llegó a sus ojos. ¿Y tiene algún periodo histórico de particular interés, señor Cárdenas? Estoy especialmente fascinado por el trabajo de restauración en sí. Mismo, respondió Alejandro, decidiendo ser honesto.
el proceso de devolver la vida a algo que parecía perdido para siempre. Sofía lo estudió durante un momento que se sintió eterno. Es un proceso complejo, dijo finalmente. Requiere paciencia, dedicación y sobre todo respeto genuino por la integridad original de la obra. No se puede simplemente aplicar soluciones rápidas o usar el dinero para acelerar el proceso. Cada pieza tiene su propio tiempo, su propia historia. Intentar forzar los resultados usualmente termina destruyendo exactamente lo que se pretendía salvar. Cada palabra había sido elegida cuidadosamente y Alejandro entendió que no estaba hablando solo de arte. Era una advertencia, una declaración de principios y una prueba al mismo tiempo. Entiendo completamente, respondió con seriedad. ¿Sería posible observar el proceso? Me gustaría entender realmente en qué estoy invirtiendo. Por supuesto, exclamó Elena antes de que Sofía pudiera responder. Sofía, ¿podrías mostrarle al señor Cárdenas el proyecto del retrato colonial? Es fascinante. Sofía vaciló por un momento, claramente buscando una excusa para negarse, pero su profesionalismo ganó. Muy bien, accedió finalmente, pero tendrá que seguir las reglas del taller. Nada de teléfonos, nada de contacto directo con las obras y absoluto silencio durante el trabajo de precisión. Durante la siguiente hora, Alejandro observó, hipnotizado, mientras Sofía trabajaba en el retrato de una dama colonial del siglo XVIII. Sus movimientos eran precisos, casi meditativos, mientras removía capas de barniz amarillento con pinceles tan finos que parecían pelos individuales. Había una gracia en su concentración, una belleza en su dedicación que era más seductora que cualquier vestido de gala o perfume caro. Esta dama ha estado oculta durante 200 años, explicó Sofía sin apartar la vista de su trabajo. Alguien pintó encima de ella, probablemente para reutilizar el lienzo. Mi trabajo es revelar su verdadera identidad sin dañar ninguna de las capas de historia. ¿Cómo sabes qué remover y qué conservar?, preguntó Alejandro genuinamente fascinado. Experiencia, intuición y mucha investigación, respondió Sofía. Y por primera vez desde que había llegado, su voz se suavizó ligeramente. Cada pigmento reacciona diferente al tiempo. Cada artista tenía técnicas únicas. Tienes que conocer la historia para entender el presente. ¿Y qué haces cuando descubres que lo que hay debajo no es lo que esperabas? Sofía pausó su trabajo y lo miró directamente. Entonces, tienes que decidir si tu objetivo era confirmar tus suposiciones o descubrir la verdad, dijo. Y había algo en su mirada que sugería que seguían sin hablar solo de arte. El resto de la visita transcurrió en un silencio tenso pero cómodo. Alejandro observó mientras Sofía trabajaba, notando cómo se mordía ligeramente el labio inferior cuando se concentraba, cómo sus dedos se movían con la precisión de una cirujana, cómo su rostro se iluminaba cada vez que descubría un nuevo detalle de la pintura original. Cuando Elena finalmente los interrumpió para concluir la visita, Alejandro se sintió genuinamente decepcionado de que terminara. Sofía, ¿podrías acompañar al señor Cárdenas a la salida?, pidió Elena. Tengo una llamada urgente del ministerio. Los pasillos del museo parecían más largos mientras caminaban hacia la entrada principal. Sofía mantenía una distancia profesional. Sus pasos eran firmes y su postura erguida. Pero Alejandro podía sentir la tensión entre ellos como una corriente eléctrica. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo finalmente cuando llegaron al vestíbulo principal. Sofía se detuvo y lo enfrentó con esa mirada directa que tanto lo desconcertaba. ¿Qué quieres saber exactamente, Alejandro? La forma en que pronunció su nombre, sin títulos ni formalidades, lo hizo sentir más expuesto que cualquier negociación empresarial que hubiera enfrentado. ¿Por qué donaste realmente el dinero? Y no me digas que es por amor al arte argentino. Su honestidad brutal lo desarmó completamente. Durante un momento,
consideró inventar una respuesta elegante, pero algo en los ojos de Sofía le dijo que ella detectaría cualquier mentira inmediatamente. «Porque no he podido dejar de pensar en ti desde la galería», admitió, sintiendo que las palabras salían de su boca antes de que pudiera detenerlas. «Y porque quería verte de nuevo, pero sospechaba que si te invitaba a cenar, me dirías que no». Sofía lo estudió durante un momento que se sintió como una eternidad. «Tenías razón», dijo. «Finalmente te habría dicho que no. Y ahora pienso que eres más inteligente de lo que aparentas, pero también más peligroso. Peligroso. Los hombres como tú están acostumbrados a obtener lo que quieren y cuando algo les resiste, no se preguntan si deberían desistir. Se preguntan qué estrategia diferente usar». La observación era tan precisa que Alejandro sintió como si ella hubiera leído directamente sus pensamientos. «¿Y si te dijera que esta vez es diferente?», preguntó. «Que no es una estrategia, sino curiosidad genuina. Te diría que me lo demuestres con hechos, no con palabras y definitivamente no con donaciones que están diseñadas para ponerme en deuda contigo». Alejandro sintió una mezcla de frustración y admiración. Esta mujer no le daría ni un centímetro de ventaja. ¿Qué tendría que hacer para demostrar que mis intenciones son genuinas? Sofía sonrió por primera vez desde que él había llegado al museo, pero era una sonrisa que contenía más desafío que calidez. «Tendrías que sorprenderme», dijo simplemente. «Y honestamente, Alejandro, dudo mucho que seas capaz de eso». Con esas palabras se dio la vuelta y regresó hacia los talleres, dejando a Alejandro parado en el vestíbulo con la sensación de haber perdido una batalla que ni siquiera sabía que estaba peleando. Pero mientras caminaba hacia su automóvil, una sonrisa lenta se extendió por su rostro. Sofía Navarro acababa de plantearle el desafío más intrigante de su vida: demostrar que podía ser impredecible, y Alejandro Cárdenas nunca había perdido un desafío que realmente le importara. El ruido ensordecedor de las máquinas de construcción llenaba el aire matutino mientras Alejandro caminaba por el sitio de obras de su nuevo proyecto habitacional en La Boca. Llevaba botas de trabajo, jeans y una camisa de mezclilla, una vestimenta tan alejada de sus trajes italianos como la tierra de Marte. Los trabajadores lo saludaban con respeto genuino, no el tipo de reverencia forzada que recibía en las oficinas corporativas. «Don Alejandro», lo llamó Javier Rojas, el capataz de la obra, un hombre de 50 años con manos callosas y una sonrisa honesta. «Los cimientos del edificio 3 están listos. ¿Quieres revisarlos?» «Por supuesto, Javier». Este proyecto era diferente a todo lo que Alejandro había desarrollado antes. En lugar de torres de lujo para la élite, estaba construyendo viviendas dignas y accesibles para familias trabajadoras. La idea había nacido 3 días atrás, después de su encuentro con Sofía en el museo, cuando se dio cuenta de que llevaba años construyendo símbolos de estatus en lugar de hogares reales. «¿Sabe qué, don Alejandro?», comentó Javier mientras revisaban los planos. «Mi hijo estudia arquitectura en la universidad y cuando le conté sobre este proyecto no podía creerlo. Dijo que era la primera vez que veía a un desarrollador rico construir para gente como nosotros». Las palabras de Javier resonaron en el pecho de Alejandro de una manera inesperada. Durante años había medido el éxito por los ceros en sus cuentas bancarias y los metros cuadrados de sus propiedades, pero nunca se había preguntado si su trabajo realmente mejoraba la vida de alguien. «¿Cómo se llama tu hijo?», preguntó. «David. Está en 5º semestre. Muy inteligente el muchacho. Trabaja de medio tiempo en un despacho para pagar sus estudios». Alejandro tomó nota mental. Quizás David podría unirse al proyecto como interno, aprender mientras contribuía, no como una estrategia para impresionar a Sofía, sino porque simplemente era lo correcto.
El teléfono de Alejandro vibró con un mensaje de Laura. Señor Cárdenas, la Fundación Arte y Comunidad lo invitó a su evento benéfico de mañana por la noche. Confirmo su asistencia. Arte y Comunidad. Alejandro sonrió. Sofía aparecía en la lista de patrocinadores de esa fundación según la investigación que había encargado. Pero esta vez no asistiría para buscarla. Esta vez iría porque genuinamente le interesaba apoyar el acceso democrático al arte. La diferencia era sutil, pero importante incluso para él mismo. El salón de eventos del Alvear Palace Hotel brillaba con elegancia discreta. A diferencia de las galas extravagantes que Alejandro frecuentaba, este evento tenía un aire más íntimo y auténtico. Los invitados parecían genuinamente interesados en la causa, no solo en ser vistos apoyándola. Alejandro llegó tarde intencionalmente, evitando las fotografías de entrada y el revuelo usual que su presencia causaba. Llevaba un traje gris oscuro, simple pero elegante, sin los accesorios ostentosos que normalmente usaba para establecer su estatus económico. La encontró en el jardín trasero del hotel, rodeada de un grupo pequeño que incluía artistas jóvenes, maestros de escuelas públicas y activistas culturales. Sofía llevaba un vestido azul marino de corte sencillo, el cabello suelto cayendo en ondas naturales sobre sus hombros, y cuando sonreía genuinamente mientras escuchaba a una joven pintora hablar sobre su trabajo comunitario, Alejandro sintió que se le cortaba la respiración. Esta era la Sofía real, no la mujer cautelosa y defensiva que él había conocido. Aquí, entre personas que compartían sus valores y pasiones, ella irradiaba una calidez y una alegría que la hacían aún más hermosa. Y entonces los niños comenzaron a ver que podían crear belleza, incluso con materiales reciclados. Estaba diciendo la joven artista. Sofía nos ayudó a conseguir los pinceles y las pinturas básicas, pero ellos pusieron toda la imaginación. El arte no necesita ser costoso para ser transformador, respondió Sofía con esa voz melodiosa que Alejandro recordaba. Algunas de las obras más poderosas que he restaurado fueron creadas por artistas que no tenían recursos económicos, pero sí una necesidad urgente de expresarse. Alejandro se mantuvo a distancia simplemente observando. Había algo hipnótico en la forma en que Sofía interactuaba con este grupo. No era la benefactora rica condescendiente que jugaba a ayudar por imagen pública. Era una igual, una colaboradora, alguien que había puesto su tiempo, su conocimiento y su corazón en esta causa. Alejandro. La voz lo sorprendió. Sofía se había acercado sin que él se diera cuenta y ahora estaba a menos de 1 metro de distancia, estudiándolo con esa mirada penetrante que ya conocía. Sofía, respondió sintiendo que su pulso se aceleraba involuntariamente. No sabía que estarías aquí. La mentira sonó falsa, incluso para él, y la expresión escéptica de Sofía confirmó que ella no le había creído ni por un segundo. ¿En serio?, preguntó con una sonrisa que era mitad humor, mitad exasperación. Qué coincidencia tan extraordinaria que el hombre que donó $200,000 al museo la semana pasada aparezca en un evento de arte social. Está bien, admitió Alejandro, levantando las manos en un gesto de rendición. Sabía que podrías estar aquí, pero no vine por eso. No vine porque después de nuestras conversaciones me di cuenta de que he pasado años construyendo cosas para gente que ya tiene todo, y nunca me había preguntado si podría usar mis recursos para algo más significativo. Sofía lo estudió durante un momento largo, y Alejandro sintió como si ella estuviera leyendo directamente en su alma. ¿Y qué encontraste cuando te hiciste esa pregunta? Que he estado desperdiciando oportunidades de marcar una diferencia real, respondió con una honestidad que lo sorprendió, y que tal vez he estado desperdiciando quien podría ser realmente.
Por primera vez desde que se conocían, la expresión de Sofía se suavizó completamente. La guardia cautelosa bajó, y por un momento él vio en sus ojos algo parecido a respeto. «Ven», dijo finalmente, «quiero presentarte a algunas personas». Durante la siguiente hora, Sofía lo guió por el evento como si fuera su invitado personal. Le presentó a maestros que enseñaban arte en escuelas marginales, jóvenes artistas que usaban murales para transformar barrios olvidados, a activistas que luchaban por preservar espacios culturales amenazados por el desarrollo urbano descontrolado. Y Alejandro escuchó, realmente escuchó, no con la atención dividida que normalmente daba a las causas sociales, sino con el mismo enfoque que dedicaba a las negociaciones empresariales más importantes. Nuestro mayor problema, le explicaba Roberto, un muralista de la Boca, es que cada vez que encontramos un muro perfecto para un proyecto comunitario, aparece un desarrollador que quiere demoler el edificio para construir otro centro comercial. ¿Y si el desarrollador fuera tu aliado en lugar de tu enemigo?, preguntó Alejandro. ¿Y si hubiera una forma de integrar el arte público en los nuevos desarrollos en lugar de eliminarlo? Roberto lo miró con sorpresa. Sería revolucionario, pero los desarrolladores solo piensan en maximizar ganancias. No todos, dijo Alejandro, y sintió la mirada de Sofía fija en él. Algunos estamos empezando a entender que las ganancias reales incluyen el impacto social. Cuando el evento terminó, Alejandro y Sofía caminaron lentamente hacia el estacionamiento. El aire nocturno de la ciudad de Buenos Aires era fresco y llevaba el aroma de las gardenias del jardín del hotel. «Gracias», dijo Sofía cuando llegaron a sus automóviles. «¿Por qué? Por escuchar realmente, por hacer preguntas genuinas, por no intentar», vaciló. «¿Por no intentar qué? Por no intentar impresionarme con cheques grandes o promesas grandiosas por ser normal». Alejandro rió un sonido genuino que hacía tiempo no escuchaba de sí mismo. «Normal, no es algo que me hayan dicho mucho últimamente. Tal vez porque has estado rodeado de las personas equivocadas», observó Sofía, y había algo en su tono que sugería que no era solo una observación casual. Se detuvieron junto al automóvil de Sofía, un Toyota Corolla azul de varios años que estaba impecablemente cuidado, pero que claramente no era una declaración de estatus económico. «Sofía», dijo Alejandro sintiendo que era ahora o nunca, «¿puedo preguntarte algo personal?». Ella vaciló pero asintió. «¿Por qué terminaste tu compromiso con Mateo Castillo?». La pregunta cayó entre ellos como una piedra en agua tranquila. Sofía se tensó visiblemente, y por un momento Alejandro pensó que se subiría al automóvil sin responder. «¿Investigaste mi vida personal?», preguntó finalmente, y su voz era peligrosamente tranquila. «Sí», admitió. «Alejandro, y me arrepiento. Fue una invasión de tu privacidad y no tenía derecho». La honestidad brutal de su admisión pareció desarmarla más que cualquier excusa o justificación. «¿Por qué quieres saber?», preguntó. «Porque creo que esa experiencia explica por qué me miras como si fuera una amenaza potencial. Y porque quiero entender qué tendría que ser diferente para que no me vieras de esa manera». Sofía se apoyó contra su automóvil y por primera vez desde que se conocían, pareció realmente cansada. «Mateo me amaba», dijo finalmente, «o al menos amaba la idea de mí, pero quería editarme. Quería que dejara mi trabajo para convertirme en la esposa perfecta del heredero perfecto. Quería que fuera una versión decorativa de mí misma. ¿Y tú qué querías?». «Quería ser yo misma. Quería que mi trabajo importara. Quería una sociedad, no una adquisición». La voz de Sofía se quebró ligeramente. «Pensé que podía cambiar su perspectiva, que podía demostrarle que yo era más valiosa como persona, completa que como accesorio de lujo. Pero después de 2 años de intentarlo, me di cuenta de que él nunca iba a verme como una igual. Y por eso rompiste el compromiso 3 semanas antes de la boda».
confirmó Sofía, después de que él me dijo que una vez que estuviéramos casados, obviamente yo cerraría mi taller porque las esposas de los Castillo no trabajan. El silencio que siguió fue denso y cargado de emociones. Por eso me asusta tanto cuando apareces donando dinero al museo o cuando, coincidentemente, apareces en eventos donde yo voy a estar, continuó Sofía. Porque los hombres como tú, como Mateo, están acostumbrados a obtener lo que quieren, y cuando algo les resiste, no se preguntan si deberían desistir. Se preguntan qué estrategia usar para conquistarlo. Tienes razón, dijo Alejandro suavemente. Eso es exactamente lo que he estado haciendo. Sofía lo miró sorprendida por su admisión. Pero esta noche, continuó Alejandro, hablando con Roberto y con los maestros, escuchando sobre su trabajo, me di cuenta de algo. He estado enfocándome en conquistarte cuando debería estar enfocándome en merecer tu respeto. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que conquistar es algo que yo hago para mí. Merecer respeto es algo que tengo que convertirme en alguien digno de recibir. Sofía lo estudió durante un momento largo, y Alejandro sintió como si estuviera siendo evaluado en un nivel que iba mucho más profundo que sus logros profesionales o su cuenta bancaria. ¿Y qué vas a hacer con esa revelación?, preguntó finalmente. Voy a demostrar que puedo cambiar, no para conquistarte, sino porque has hecho que me dé cuenta de que quiero ser una mejor versión de mí mismo. ¿Y si cambiar no es suficiente? ¿Y si simplemente no estamos destinados a ser compatibles? La pregunta contenía una vulnerabilidad que Sofía claramente no había querido revelar. Y Alejandro sintió una ternura inesperada hacia esta mujer fuerte que había sido lastimada por alguien que debería haberla protegido. Entonces al menos habré crecido como persona por haberte conocido, respondió sinceramente. Y eso ya valdría la pena. Por primera vez en todas sus interacciones, Sofía sonrió de forma completamente natural, sin guardias ni defensas. Esa, dijo suavemente, fue tu primera respuesta que no tuvo nada que ver con obtener algo de mí. Y tal vez hay esperanza para ti después de todo, Alejandro Cárdenas. Con esas palabras, Sofía se subió a su automóvil. Pero antes de cerrar la puerta, añadió: el sábado voy a enseñar una clase de arte para niños en el Centro Cultural de San Telmo. Si realmente quieres demostrar que has cambiado, no aparezcas con cheques ni donaciones, solo aparece. El auto azul desapareció en la noche de la ciudad de Buenos Aires, dejando a Alejandro parado bajo las luces del estacionamiento con la sensación de que había cruzado un umbral importante. Por primera vez en su vida adulta, una mujer le había dado una oportunidad basada no en lo que él podía ofrecerle, sino en quién podría llegar a ser. Y por primera vez en años, Alejandro Cárdenas sintió algo que había olvidado completamente, la emoción aterradora y emocionante de no saber si sería suficiente. El sábado por la mañana llegó con un cielo despejado y el aroma a café de olla que flotaba desde las cocinas del Centro Cultural de San Telmo. Alejandro se estacionó a 2 cuadras del lugar, no en la entrada principal, como habría hecho normalmente, sino en una calle lateral, donde su Maserati no llamara la atención innecesaria. Llevaba jeans desgastados, una camiseta blanca simple y tenis cómodos. Se había mirado 3 veces en el espejo antes de salir, no por vanidad, sino por inseguridad. Era la primera vez en años que iba a un lugar sin la armadura de un traje caro y la confianza que le daba su imagen empresarial. El Centro Cultural era un edificio colonial restaurado con patios abiertos y aulas que conservaban el encanto histórico de San Telmo. Niños de entre 6 y 12 años corrían por los pasillos con la energía inagotable de un sábado sin escuela, sus voces creando una sinfonía alegre que contrastaba con el silencio calculado de las oficinas corporativas donde Alejandro pasaba sus días.
Encontró a Sofía en el aula 3, organizando materiales de arte sobre mesas largas. Llevaba jeans manchados de pintura, una blusa amarilla de algodón y el cabello recogido en una cola de caballo práctica. Cuando lo vio entrar, su rostro mostró una mezcla de sorpresa genuina y algo que parecía alivio. «¿Viniste?», dijo simplemente. «Dijiste que viniera», respondió Alejandro. «Así que aquí estoy, sin cheques, sin donaciones, sin agenda oculta», observó Sofía con una sonrisa pequeña. «Solo yo, esperando que eso sea suficiente». Los niños comenzaron a llegar en pequeños grupos, algunos acompañados por padres trabajadores, que agradecían con miradas cansadas, pero llenas de amor, que alguien se tomara el tiempo de enseñar arte a sus hijos en forma gratuita. Alejandro observó cómo Sofía saludaba a cada niño por su nombre, recordando proyectos anteriores y preguntando por hermanos menores o mascotas. «Maestra Sofía», gritó una niña de aproximadamente 8 años con trenzas adornadas con listones de colores. «Vamos a terminar mi pintura del Nahuelito hoy». «Por supuesto, Sofía, y tengo un ayudante especial para la clase de hoy». Sofía miró hacia Alejandro. «Niños, quiero presentarles a Alejandro. Va a ayudarnos con nuestros proyectos». Los niños lo evaluaron con la honestidad brutal que solo tienen los menores de edad. No les importaba su éxito empresarial ni su fortuna. Solo veían a un adulto desconocido que podría o no ser interesante para sus propósitos artísticos. «¿Sabes pintar?», preguntó Diego, un niño de 10 años, con lentes y una seriedad que contrastaba con su edad. «No muy bien», admitió Alejandro, «pero estoy dispuesto a aprender». «Está bien», declaró Diego magnánimamente. «Yo te puedo enseñar. Soy muy bueno con los colores». Durante las siguientes 2 horas, Alejandro descubrió un mundo completamente nuevo. Los niños no tenían filtros sociales. No había jerarquías económicas que respetar, y la única moneda que importaba era la paciencia, la creatividad y la disposición a ensuciarse las manos con pintura. María, de 6 años, le enseñó que el cielo no siempre tenía que ser azul. «Puede ser rosa si está enamorado», explicó con total seriedad mientras pintaba nubes de colores imposibles. «O verde si está celoso, o dorado si está feliz». Carlos, de 9 años, le mostró cómo mezclar acuarelas para crear el color exacto de los ojos de su abuela. «Tiene que tener un poquito de café y un poquito de miel», instruyó con la concentración de un científico. «Porque mi abuela es dulce, pero también fuerte». Pero fue Alejandra, una niña de 7 años, que había estado silenciosa durante la primera hora, quien cambió algo fundamental en la perspectiva de Alejandro. «No puedo hacer que se vea bien», murmuró frustrada, observando su dibujo de una casa que efectivamente parecía más un garabato que una estructura arquitectónica. «¿Qué quieres que se vea?», preguntó Alejandro sentándose a su nivel. «Una casa donde mi mamá no esté triste», respondió Alejandra con esa honestidad devastadora que solo tienen los niños. Alejandro sintió algo apretarse en su pecho. Durante años había construido casas como símbolos de estatus, como inversiones financieras, como trofeos de éxito. Nunca había pensado en las casas como refugios emocionales, como lugares donde las madres pudieran no estar tristes. «¿Qué haría que tu mamá no estuviera triste?», preguntó suavemente. «Un jardín grande donde pueda plantar flores como las de su pueblo, y ventanas grandes para que entre mucha luz, y un cuarto especial para leer donde nadie la moleste». «Eso suena hermoso», dijo Alejandro. «¿Me ayudas a dibujarlo?». Durante la siguiente media hora, Alejandro y Alejandra trabajaron juntos diseñando la casa perfecta para una madre que necesitaba luz, flores y paz. No era una mansión imponente ni un penthouse de lujo. Era un hogar pensado en función del bienestar emocional de sus habitantes. Sofía los observaba desde la otra mesa y cuando sus ojos se encontraron con los de Alejandro, por encima de las cabezas de los niños, había algo nuevo en su mirada.
No era la evaluación cautelosa a la que él se había acostumbrado, sino algo más cálido, más suave. Maestra Sofía. La voz de Sofía rompió el momento. Ya terminé mi... Nahuelito, ¿puedo empezar el marco? Por supuesto, cariño. Los marcos están en el armario azul. Alejandro se ofreció a ayudar a alcanzar los marcos de las repisas altas y mientras estiraba el brazo hacia el estante superior, sintió un mareo súbito que lo hizo tambalearse. La habitación parecía girar ligeramente y tuvo que apoyarse contra la pared para mantener el equilibrio. ¿Estás bien? Sofía apareció a su lado inmediatamente con una expresión de preocupación. Genuina. Solo un poco. Mareado, murmuró Alejandro, aunque en realidad se sentía peor de lo que quería admitir. Probablemente no desayuné lo suficiente. Siéntate, ordenó Sofía con voz firme, guiándolo hacia una silla. Niños, sigan trabajando en sus proyectos. Regreso en un momento. Sofía desapareció brevemente y regresó con un vaso de agua y una barra de granola. Come esto, le dijo, y aunque su tono era suave, no admitía discusión. ¿Cuándo fue la última vez que comiste algo sustancioso? Alejandro trató de recordar. Los últimos días habían sido un borrón de reuniones, llamadas y la construcción del proyecto en la boca. Ayer creó un sándwich en algún momento. Sofía lo miró con una mezcla de exasperación y algo parecido a la ternura. Los hombres poderosos siempre olvidan que también son humanos, murmuró. Y había algo en la forma en que lo dijo, que sugería que no era la primera vez que veía esa situación. Mientras Alejandro comía la barra de granola, Sofía se sentó en la silla a su lado, lo suficientemente cerca como para monitorear su condición, pero manteniendo cierta distancia profesional. ¿Mejor?, preguntó después de unos minutos. Mucho mejor, admitió Alejandro. Gracias. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Sofía, y había una curiosidad nueva en su voz. ¿Por qué viniste realmente? No me refiero a la razón obvia. Me refiero a qué esperabas encontrar aquí. Alejandro la miró y se dio cuenta de que era la primera vez que alguien le hacía esa pregunta de manera genuina, sin agenda, oculta ni expectativas preconcebidas. Honestamente, respondió lentamente, no lo sabía, solo sabía que todo lo que había estado haciendo para impresionarte se sentía vacío. Y pensé que tal vez, si venía aquí sin todo eso, podría descubrir si había algo real debajo de todas mis estrategias. Y descubrí que me había olvidado completamente de que las casas son para vivir, no solo para poseer, que el arte puede ser una necesidad emocional, no solo un lujo que, vaciló, que tal vez he estado viviendo una vida que se ve impresionante desde afuera, pero que se siente hueca desde adentro. Sofía lo estudió durante un momento largo, y Alejandro sintió que algo fundamental había cambiado entre ellos. La guardia defensiva había bajado, reemplazada por algo que se parecía peligrosamente a la intimidad emocional. «¿Sabes que me di cuenta viendo cómo interactuabas con los niños?», preguntó Sofía. «¿Qué? ¿Que eres completamente diferente cuando no estás actuando? Un papel cuando no estás siendo el CEO exitoso o el hombre poderoso que puede resolver todo con dinero cuando solo eres tú. ¿Y cómo soy cuando solo soy yo? Gentil, paciente, genuinamente interesado en lo que otros tienen que decir». Sofía sonrió suavemente. Vulnerable. La palabra cayó entre ellos como una revelación. Alejandro había pasado décadas construyendo una imagen de invulnerabilidad y esta mujer había visto a través de ella en cuestión de horas. ¿Es eso malo?, preguntó. «Es lo contrario de malo», respondió. «Sofía, es lo que hace que valga la pena conocer a una persona». Fueron interrumpidos por Alejandra, que se acercó tímidamente con su dibujo terminado. «Alejandro, ¿te gusta cómo quedó nuestra casa?». El dibujo mostraba una casa pequeña, pero llena de detalles, ventanas grandes con cortinas de colores, un jardín rebosante de flores, un cuarto especial marcado con un letrero que decía «Mamá» con letra de niña. «Es perfecta»,
dijo Alejandro, y se sorprendió de lo mucho que lo decía en serio. Es exactamente lo que tu mamá necesita. ¿Crees que algún día podremos tener una casa así?, preguntó Alejandra con esa esperanza feroz que tienen los niños. Alejandro miró a Sofía, luego de vuelta a la Alejandra. ¿Sabes qué? Creo que sí, dijo. Y por primera vez en años hizo una promesa que no tenía nada que ver con ganancias económicas. De hecho, creo que voy a hacer todo lo posible para asegurarme de que muchas familias tengan casas exactamente así. Cuando la clase terminó y los niños se fueron con sus padres cargando orgullosamente sus obras de arte, Sofía y Alejandro se quedaron solos, limpiando el aula. El silencio entre ellos era cómodo, lleno de una comprensión nueva que no necesitaba palabras. ¿Puedo confesarte algo?, dijo Sofía mientras guardaba los pinceles. Por favor, cuando llegaste esta mañana, parte de mí esperaba que no vinieras, porque sería más fácil seguir pensando que eres como Mateo, como todos los hombres poderosos que he conocido. Y ahora me doy cuenta de que tal vez he estado usando mi experiencia pasada como excusa para no arriesgarme a conocer realmente a alguien nuevo. Alejandro dejó de organizar los materiales de arte y la miró completamente. Sofía, déjame terminar, lo interrumpió suavemente. He estado tan ocupada protegiéndome de que me lastimen otra vez, que no me di cuenta de que también me estaba protegiendo de la posibilidad de ser feliz. ¿Y qué vas a hacer con esa revelación? Sofía se acercó a él, y por primera vez desde que se conocían el espacio entre ellos se sintió cargado no de tensión defensiva, sino de atracción genuina. Voy a arriesgarme, dijo simplemente. Voy a darte la oportunidad real que te has estado ganando, aunque no sepa cómo ser vulnerable, aunque probablemente cometa errores. Especialmente por eso, respondió Sofía con una sonrisa que fue directamente al centro del pecho de Alejandro. Porque la perfección es aburrida, y la vulnerabilidad es sexy. Alejandro se rió, un sonido genuino y sorprendido. Nunca nadie me había dicho que la vulnerabilidad fuera sexy. Entonces, definitivamente has estado saliendo con las mujeres equivocadas. Se miraron durante un momento que se sintió eterno, y Alejandro sintió que estaba parado en el borde de algo que podría cambiar su vida para siempre. Sofía, dijo suavemente, ¿te gustaría cenar conmigo? No en un restaurante caro ni en un evento social. Solo cenar como dos personas que se están conociendo sin todo el teatro que normalmente rodea mi vida. ¿Estás seguro de que sabes cómo ser normal?, preguntó Sofía con humor genuino. No tengo ni idea, admitió Alejandro, pero estoy dispuesto a aprender si tú estás dispuesta a enseñarme. Está bien, dijo Sofía. Y cuando sonrió esta vez, fue la sonrisa más hermosa que Alejandro había visto en su vida. Pero yo elijo el lugar y vas a tener que prometerme que no vas a tratar de pagar todo con tarjetas de crédito negras o impresionar a los meseros, mencionando tu nombre, prometido, y nada de hablar de negocios o fusiones o adquisiciones. ¿De qué vamos a hablar entonces? ¿De quiénes somos realmente cuando nadie más está viendo?, respondió Sofía. ¿De qué nos asusta, que nos emociona, que nos hace reír hasta llorar? Suena aterrador, dijo Alejandro honestamente. Suena perfecto, corrigió Sofía. Y cuando salieron juntos del Centro Cultural hacia la tarde dorada de San Telmo, Alejandro Cárdenas se dio cuenta de que por primera vez en su vida adulta iba a punto de tener una cita real con una mujer que lo conocía sin máscaras y que había decidido que valía la pena el riesgo. La sensación era absolutamente aterradora y completamente emocionante al mismo tiempo. 6 meses después, el aroma a café de olla y flores de Santa Rita llenaba el aire matutino del nuevo desarrollo habitacional Barrio Renacer en La Boca. Alejandro caminaba por el sendero principal junto a David Rojas, el hijo del capataz, que ahora trabajaba como arquitecto junior en el proyecto.
revisando los últimos detalles antes de la inauguración oficial. «Don Alejandro», dijo David con la emoción contenida de alguien viendo un sueño hacerse realidad. «Mi papá no para de decir que este lugar parece salido de un cuento de hadas». Alejandro sonrió, recordando las conversaciones con Alejandra sobre casas donde las madres no estuvieran tristes. Cada vivienda del complejo tenía ventanas amplias, jardines comunitarios, espacios verdes para que los niños jugaran y un centro cultural donde Sofía daría clases de arte gratuitas todos los sábados. «¿Ya llegó la maestra Sofía?», preguntó David con esa mezcla de respeto y admiración que todos en el proyecto habían desarrollado hacia la mujer que había inspirado muchos de los elementos más humanos del diseño. «Está en el centro cultural preparando todo para la ceremonia», respondió Alejandro, sintiendo esa calidez familiar que siempre experimentaba al mencionar a Sofía. Los últimos 6 meses habían sido los más transformadores de su vida. No solo había descubierto una forma completamente nueva de hacer negocios, sino que había descubierto una versión de sí mismo que no sabía que existía. Una versión que se levantaba temprano no para revisar índices bursátiles, sino para desayunar con Sofía en pequeños cafés de San Telmo. Una versión que había aprendido a pintar acuarelas, que conocía los nombres de todos los trabajadores de sus proyectos y que había descubierto que la verdadera riqueza se medía en conexiones humanas genuinas, no en cifras bancarias. Alejandro. La voz lo hizo voltearse. Sofía caminaba hacia él, llevando un vestido blanco de algodón que flotaba con la brisa matutina, el cabello suelto brillando bajo el sol porteño. Después de 6 meses de conocerla íntimamente, ella seguía provocándole esa aceleración del pulso, pero ahora venía acompañada de algo mucho más profundo, la sensación de estar completo. «Buenos días, amor», dijo, y la naturalidad con que las palabras salían de su boca seguía sorprendiéndolo. Durante años había usado términos de cariño como herramientas de seducción. Con Sofía eran simplemente verdad. «Buenos días», respondió ella, acercándose para besarlo suavemente. Era un gesto simple, cotidiano, pero que contenía toda la intimidad y confianza que habían construido juntos. «¿Listo para el gran día?» «Listo y nervioso», admitió Alejandro. «Es el primer proyecto que realmente significa algo para mí. Significa algo porque tú significas algo diferente ahora», observó Sofía ajustando la corbata azul marino que él llevaba con su traje gris claro. Había aprendido a vestirse con elegancia, pero sin ostentación. Una versión refinada, pero accesible de su antiguo estilo corporativo. «¿Crees que funcionará?», preguntó. Y aunque hablaba del proyecto, ambos sabían que se refería a algo más amplio, esta nueva versión de su vida, esta nueva forma de hacer negocios, esta nueva forma de ser. «¿Quieres que te diga la verdad o lo que quieres?» «¿Escuchar?», preguntó Sofía con esa sonrisa traviesa que él había aprendido a amar. «Siempre la verdad es una de las cosas que más amo de ti». «La verdad es que no tengo ni idea si funcionará comercialmente», dijo Sofía, «pero sé que ya funcionó humanamente. Cambiaste la forma en que ves el éxito, cambiaste la forma en que tratas a las personas, cambiaste la forma en que te relacionas contigo mismo. Eso ya es una victoria sin importar lo que pase con las ventas». Alejandro la tomó de la mano, entrelazando sus dedos con esa familiaridad íntima que habían desarrollado. Sofía usaba un anillo sencillo de plata en el dedo medio, un regalo que él le había dado no por su valor económico, sino porque habían encontrado juntos en un mercado de artesanías mientras paseaban sin rumbo fijo por San Telmo. «Hay algo que quiero decirte antes de que comience la ceremonia», dijo Alejandro, sintiendo que su corazón se aceleraba por razones completamente diferentes a los nervios empresariales. «¿Qué?»,
En los últimos 6 meses me has enseñado cosas que no sabía que necesitaba aprender. Me has mostrado que la vulnerabilidad no es debilidad, sino fortaleza, que el éxito real no se mide en adquisiciones, sino en conexiones, que el amor verdadero no es conquista, sino colaboración. Sofía lo miró con esa atención total que siempre le daba cuando él hablaba desde el corazón. Sofía, continuó, y su voz se volvió más suave, más íntima. Me has enseñado que el mejor imperio que un hombre puede construir no es de edificios o empresas, sino de momentos compartidos, de crecimiento mutuo, de... Vaciló, buscando las palabras exactas. ¿De qué? Preguntó Sofía suavemente. De amor que transforma en lugar de poseer. Los ojos de Sofía se llenaron de esa luz dorada que él había aprendido a reconocer como pura felicidad. ¿Sabes qué me has enseñado tú a mí? Preguntó. ¿Qué? Que no todos los hombres poderosos usan su poder para controlar. Algunos lo usan para proteger, para construir, para elevar a otros. Sofía sonrió con esa sonrisa que era solo para él. Me enseñaste que es posible mantener mis muros sin convertirme en una fortaleza, que puedo ser fuerte e independiente y aún así permitir que alguien me ame completamente. Y me enseñaste, lo interrumpió suavemente, que el amor verdadero no requiere que cambies quién eres, sino que te conviertas en la mejor versión de ti misma. Se miraron durante un momento que se sintió suspendido en el tiempo, rodeados por el bullicio de los preparativos para la inauguración, pero completamente enfocados el uno en el otro. «Hay algo más», dijo Alejandro, y ella notó el cambio en su tono, la mezcla de nerviosismo y determinación que conocía tan bien. «¿Qué?» Alejandro se llevó la mano al bolsillo de su saco y sacó una pequeña caja de terciopelo azul marino. Pero en lugar de arrodillarse dramáticamente como habría hecho el viejo Alejandro, simplemente tomó ambas manos de Sofía entre las suyas. Durante años pensé que las propuestas de matrimonio tenían que ser espectáculos grandiosos, con orquestas y pétalos de rosa y anillos que costaran más que el salario anual de la mayoría de las personas, dijo, y había humor genuino en su voz. Pero tú me enseñaste que las cosas más importantes de la vida son también las más simples. Sofía sintió que el corazón se le aceleraba, pero mantuvo esa calma serena que la caracterizaba. Sofía Navarro, continuó Alejandro, ¿te casarías conmigo? No porque pueda darte una vida de lujo o porque tengamos que cumplir expectativas sociales, sino porque hemos construido algo juntos que vale la pena proteger y celebrar para siempre. Porque me gusta quién soy cuando estoy contigo y porque espero que tú sientas lo mismo. Abrió la caja pequeña revelando un anillo sencillo pero hermoso, un diamante modesto engarzado en una banda de oro blanco con pequeñas esmeraldas a los lados. No era la pieza ostentosa que el viejo Alejandro habría elegido, sino algo elegante, clásico y apropiado para una mujer que valoraba la sustancia por encima del espectáculo. «Es perfecto», susurró Sofía, y había lágrimas en sus ojos, pero también una sonrisa radiante. «Y sí, Alejandro Cárdenas, sí, me casaré contigo». Cuando él deslizó el anillo en su dedo, Sofía sintió que algo se completaba en su interior. No la sensación de estar siendo poseída o adquirida, sino la sensación de estar eligiendo construir algo hermoso con alguien que la amaba exactamente como era. Se besaron bajo el sol matutino de la Boca, rodeados por el proyecto que había nacido de su amor mutuo, y por primera vez en sus vidas, tanto Alejandro como Sofía sintieron que estaban exactamente donde pertenecían. «Don Alejandro, maestra Sofía». La voz de David los interrumpió, y cuando se separaron, sonriendo y con los ojos brillantes, encontraron no solo a David, sino a un grupo de trabajadores, vecinos del futuro complejo habitacional y niños de las clases de arte de Sofía, todos aplaudiendo y gritando felicitaciones. «¡Cuánto
¿En tiempo llevan ahí?, preguntó Alejandro riendo. Lo suficiente, respondió Javier Rojas con una sonrisa enorme. Y don Alejandro, si me permite decirlo, esta es la mejor inversión que ha hecho en su vida. Sin duda alguna, acordó Alejandro, pasando el brazo alrededor de la cintura de Sofía. La ceremonia de inauguración de Barrio Renacer fue diferente a cualquier evento corporativo que Alejandro hubiera organizado antes. No había canapés costosos ni orquestas sinfónicas. En su lugar había empanadas preparadas por las madres del vecindario, músicos de tango locales que tocaron con el corazón, y niños corriendo por todas partes con globos de colores y caras pintadas por voluntarios del centro cultural. Alejandro dio un discurso breve y desde el corazón, hablando no de retornos de inversión o estrategias de mercado, sino de la importancia de construir comunidades donde las familias pudieran crecer y prosperar. Sofía habló sobre el poder transformador del arte y anunció que el Centro Cultural ofrecería no solo clases para niños, sino también talleres para adultos, programas de alfabetización y un espacio donde la comunidad pudiera reunirse y celebrar. Cuando la ceremonia oficial terminó, Alejandro y Sofía se encontraron sentados en una banca del jardín principal, observando cómo las familias exploraban sus nuevos hogares. Alejandra, la niña que había dibujado la casa perfecta para que su madre no estuviera triste, corría por el jardín comunitario con otros niños, su risa llenando el aire. ¿Alguna vez imaginaste que tu vida tomaría este rumbo?, preguntó Sofía, apoyando la cabeza en el hombro de Alejandro. Nunca, admitió él besando la parte superior de su cabeza, pero no puedo imaginar ningún otro camino que me hubiera hecho más feliz. ¿No extrañas la adrenalina de las grandes negociaciones? El poder de mover millones con una llamada telefónica. Alejandro consideró la pregunta honestamente. A veces, dijo finalmente, pero descubrí que hay una adrenalina diferente en ver a una familia mudarse a su primera casa propia. Un poder diferente en saber que tu trabajo mejora vidas reales, en lugar de solo incrementar portfolios de inversión. ¿Y qué pasa con tu antiguo círculo social? ¿Los echas de menos? Los contactos superficiales basados en estatus económico, no. Pero hay algunas amistades genuinas que he logrado conservar, especialmente aquellas personas que han apoyado este nuevo rumbo. Alejandro sonrió. Y he descubierto que prefiero tener 5 amigos reales que 500 conocidos útiles. Sofía alzó la cara para mirarlo. ¿Sabes cuál es mi parte favorita de esta nueva vida que hemos construido? ¿Cuál? Que no siento que tuve que cambiar quién soy para estar contigo. Y más importante aún, que tú no tuviste que dejar de ser ambicioso o exitoso para amarme. Solo cambiaste tu definición de ambición y éxito. ¿Y cuál es mi nueva definición? Ambición para crear cosas que importen. Éxito medido en vidas mejoradas. No solo en números, aumentados. Alejandro tomó la mano de Sofía, girando suavemente el anillo de compromiso en su dedo. ¿Sabes qué estaba pensando mientras hablabas durante la ceremonia? ¿Qué? Que por primera vez en mi vida estoy construyendo algo que quiero que dure para siempre, no porque sea rentable o porque incremente mi valor neto, sino porque, vaciló buscando las palabras exactas, porque, ¿qué? Porque es hermoso y porque lo estamos construyendo juntos. El sol comenzaba a ponerse sobre la boca, pintando el cielo de tonos dorados y rosados que se reflejaban en las ventanas de las nuevas casas. Las familias comenzaban a encender las luces en sus hogares, creando pequeños rectángulos de calidez en el crepúsculo. Sofía, dijo Alejandro suavemente. Sí, gracias por no caer en mi encanto millonario. Sofía se rió, ese sonido musical que él había aprendido a adorar. Gracias por demostrar que había algo mucho más valioso debajo de todo ese encanto. ¿Qué? Un corazón que estaba dispuesto
a cambiar, una mente que estaba dispuesta a crecer y un hombre que estaba dispuesto a construir un imperio completamente diferente. Se besaron nuevamente mientras las primeras estrellas aparecían en el cielo porteño, y Alejandro Cárdenas se dio cuenta de que había encontrado algo que nunca supo que estaba buscando. Una forma de ser poderoso que no requería dominar a otros, una forma de ser exitoso que elevaba en lugar de competir y una forma de amar que transformaba en lugar de poseer. Su nuevo imperio no se medía en edificios poseídos, sino en vidas tocadas, no en territorios conquistados, sino en comunidades construidas, no en rivales derrotados, sino en socios empoderados. Y en el centro de todo estaba Sofía, la mujer que había sido inmune a su encanto superficial, pero que había sido completamente conquistada por su capacidad de crecimiento, vulnerabilidad y amor auténtico. Mientras caminaban de regreso al auto al final del día, Sofía entrelazó sus dedos con los de Alejandro. «¿En Niro? ¿O qué piensas?», preguntó. «En que tardé 35 años en entender que el verdadero poder no viene de obtener lo que quieres, sino de convertirte en alguien que merece lo que recibe. Y ahora sé que merezco esto», dijo, apretando suavemente su mano. «No por lo que tengo, sino por quien he elegido ser. Y yo sé que merezco ser amada por quien soy realmente, no por una versión editada de mí misma». «¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?», preguntó Alejandro mientras se subían al auto. «¿Qué? ¿Que en el momento en que dejé de tratar de conquistarte, finalmente me gané tu corazón?» «¿Y sabes qué es lo más hermoso?», respondió Sofía. «¿Qué? ¿Que en el momento en que dejé de protegerme de ser lastimada, finalmente encontré a alguien que nunca me lastimaría?» Mientras el auto se alejaba de Barrio Renacer hacia la ciudad de Buenos Aires, Alejandro y Sofía sabían que estaban regresando no solo a sus hogares, sino a una vida que habían construido conscientemente, una vida basada en amor, auténtico, respeto mutuo y la comprensión de que el mejor imperio que dos personas pueden construir es uno donde ambos puedan ser completamente ellos mismos mientras crecen, juntos hacia versiones aún mejores de quienes siempre tuvieron el potencial de ser. El CEO, que siempre había obtenido todo lo que quería, había finalmente encontrado algo que valía más que cualquier adquisición. Una mujer que no se había tropezado con su encanto millonario, pero que había caído enamorada del hombre real que existía debajo de toda esa construcción social. Sofía Navarro, la mujer que había jurado nunca más permitir que un hombre poderoso definiera su valor, había encontrado a alguien cuyo poder radicaba precisamente en elevarla, apoyarla y amarla exactamente como era. Juntos habían construido el único tipo de imperio que realmente importa, uno basado en amor que transforma, vulnerabilidad que fortalece y una sociedad de iguales que eligen crecer juntos hacia algo más hermoso de lo que cualquiera de 1900. Los dos podría haber construido solo. Años después, Alejandro Cárdenas aparecería en la portada de Forbes Argentina nuevamente, pero esta vez el titular sería «El CEO que revolucionó el desarrollo social», como Alejandro Cárdenas convirtió el impacto humano en el nuevo modelo de éxito. En la entrevista, mencionaría que su mayor logro no había sido ninguna de sus empresas, sino haberse casado con Sofía Navarro, en una ceremonia íntima en San Telmo, rodeados de las familias de Barrio Renacer y los niños de las clases de arte. Sofía Navarro de Cárdenas continuaría siendo reconocida como una de las restauradoras más prestigiosas de Latinoamérica, pero ahora también sería conocida como la cofundadora de Espacios Renacer, una organización que combinaba desarrollo habitacional accesible con programas culturales comunitarios. Y si algún día visitaran Barrio Renacer, encontrarían en el centro cultural una pintura enmarcada, el dibujo que Alejandra había hecho de una casa
donde su madre no estuviera triste. Debajo una pequeña placa que decía: a veces los sueños de los niños se convierten en la inspiración de los adultos para construir un mundo mejor. Porque ese descubrieron Alejandro y Sofía era el verdadero significado del éxito. Construir algo que haga que el mundo sea un poco más hermoso para las siguientes generaciones.